Muy buenas tardes. Nuevamente estamos aquí en un programa de Mundo Empresarial. En esta oportunidad hemos invitado al ingeniero Güemes, que nos va a hablar sobre los problemas que a veces nosotros podemos detectar o ver en nuestro litoral peruano. El ingeniero Javier es experimentado, especialista en la materia y ha hecho estudios en la Universidad Central de Venezuela. De tal manera de que él, en base a estas breves preguntas que le vamos a esbozar, va a dar a clarificar las dudas que podamos tener. Muy buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, Roberto. Gusto de estar contigo. Bien. Entonces, comenzando en cuanto a la morfología que tiene nuestro litoral, primeramente, ¿cuál es la dinámica costera que tenemos nosotros? La dinámica costera es en realidad una interrelación entre varios elementos que se dan en la naturaleza, en la interfase que nosotros vemos entre la tierra y el mar, que nosotros llamamos costa. ¿Ya? Ahí están identificados elementos constantes como son el oleaje, que es algo que se mantiene durante el tiempo, la sedimentación, que puede provenir de los aportes que vienen de los ríos hacia la costa y que es desplazada por el oleaje, y la morfología local, que tiene que ver con el origen geológico de la costa. Muy bien, me habían mencionado algo de la morfología. ¿Qué cosa es la geomorfología en este caso? La geomorfología tiene que ver con el origen geológico de ese sector de costa, ¿no? Por ejemplo, nosotros identificamos rápidamente en nuestra costa, por ejemplo, Costa Verde es la bahía de Miraflores, es una costa que está en proceso de erosión y es por eso que se ven esos taludes en donde se identifica el material que ha ido formándose por capas durante siglos. En cambio podemos ver en la costa norte nuestra, donde no se identifica ningún tipo de obstáculo, digamos, a la visión, y se pueden ver varios kilómetros de costa cerca del mar, ¿no? En cambio en la costa sur del Perú es muy fácil ver costas rocosas de tipo de acantilado, ¿no? En todo lo que es nuestro mar en cuanto a Tacna, Moquegua y Arequipa. Acá mencionaron una palabra, Ernesto, que a veces es la que erosiona nuestro litoral, es en cuanto al oleaje. ¿Qué nos puede referir acerca del oleaje? ¿Qué tipo de oleaje tenemos, por ejemplo, acá en el litoral? Sí, el fenómeno en realidad se llama transporte litoral. El transporte litoral es la capacidad de arrastre que tiene un oleaje de acuerdo a su energía para llevarse sedimentos de la costa y desplazarlos en una dirección. Es por eso de que cuando hay mucho aporte de sedimentos de un río hacia la costa, se presenta una costa en sedimentación, o que la orilla avanza hacia el mar, porque el río deposita mucha cantidad de sedimentos y el oleaje en ese momento no tiene la capacidad de llevárselo. Pero digamos, geológicamente hay unas costas que están en erosión porque el aporte de los ríos ha sido modificado de alguna manera y no llega a la misma cantidad de sedimentos que había antes, y entonces el oleaje empieza a ganar terreno y se lleva el material de tierra y se ve la costa erosionada. Acá mencioné algo muy importante, pues nosotros en nuestro litoral tenemos numerosos ríos, casualmente que desembocan al mar y en cierta manera contribuyen positivamente o negativamente en algunos casos, pero sacando el aspecto positivo, ¿cuál es la importancia entonces de los ríos en la costa? Por supuesto, son muy importantes porque son parte del proceso dinámico de equilibrio que tienen las costas, ¿no? Sin esos aportes de sedimentos desde tierra, la costa estaría constantemente en erosión, porque una particularidad que tiene el oleaje en el Perú es que como es una costa abierta y los oleajes son generados a muchos kilómetros de distancia en el mar Pacífico, y al llegar son oleajes que tienen mucha energía. Es muy frecuente tener oleaje de 12 segundos, de 14 segundos, que tienen mucha energía. Generalmente esos oleajes tienen mucha capacidad de erosión. Yeah. ¿Tiene algo que ver la duración del oleaje para poder afectar al litoral en cierta manera? Sí, generalmente en los textos académicos se identifican dos tipos de oleaje, el oleaje swell y el oleaje sea. El oleaje sea es generado por vientos locales y se caracteriza por tener un periodo muy corto,
y digamos en muy pocos segundos pueden generarse varias olas. En cambio, el oleaje tipo swell es un oleaje que tiene mucha energía, que viene desde el Pacífico y generalmente los periodos son mayores de 12 segundos, tienen mucha energía y pueden llegar inclusive hasta a 20 segundos. Tienen mucha energía, cargan los frentes de onda, están separados precisamente esta cantidad de tiempo y uno los podría identificar fácilmente cuando uno está en la costa, porque ubica uno un punto fijo, por ejemplo, podría ser el extremo de un rompeolas o de un espigón, y uno lo queda mirando fijamente y puede contar el número de veces que rompe la ola ahí. Y así uno rápidamente sabe si estamos en presencia de un oleaje de periodo corto o largo. También a veces, también lo que lo acabas de mencionar, son la parte de las erupciones que hay en el litoral, pero sin embargo la población ha crecido bastante. Hay necesidad de contar con playas. ¿Es posible crear o formar playas artificiales en nuestro litoral? Sí, es perfectamente posible. Lo que hay que hacer es manejar estos elementos de la dinámica costera de modo que no tengan efectos perniciosos o perjudiciales para el resto de la infraestructura costera que se presenta, ¿no? Uno de los casos más emblemáticos que tenemos es el problema que se ha generado en el puerto de Salaberry, donde al hacer una interrupción de transporte del litoral por efecto del molo retenedor que está al sur del puerto, se ha afectado todas las playas que quedaban hacia el norte del departamento de La Libertad. Por ejemplo, está Las Delicias, está Buenos Aires y está Huanchaco, que han sufrido los efectos de la erosión porque se interrumpió el transporte litoral. Claro, esas eran unas playas naturales que han sufrido por este efecto de un mal manejo, digamos, de las variables que participan en la dinámica costera. Pero se han hecho playas artificiales en otros sitios aquí en el Pacífico. Tenemos ejemplos de playas que se han construido en Chile, en la parte norte de Chile, que a pesar de tener un mar mucho más frío, han sido todo un éxito, porque en sitios donde no había nada de playa, al crear una playa, sobre todo si es pública, genera de inmediato un dinamismo en la economía y en la población. Exacto. De que acuden masivamente. Turismo. Nosotros, en cambio, tenemos, por ejemplo, en nuestra costa, en la bahía de Miraflores, tenemos solamente 3 playas que tienen arena, que son los Yuyos, Agua Dulce, la primera, que es la más importante, está Agua Dulce, los Yuyos y las Sombrillas. Pero en todo el resto de la bahía de Miraflores, que tiene 26.700 más o menos metros, lo que estamos hablando son como 1.200 metros nada más. Entonces representa un porcentaje muy pequeño de todo lo que se podría aprovechar en la bahía de Miraflores, donde la población de Lima necesita tener acceso a playas públicas de uso masivo. No, casualmente, y eso se nota en la época de verano, la gran afluencia de público que tienen las playas. Pero ha tocado ahora un momento un tema sobre los puertos. Ha hablado sobre el puerto, en el caso de Puerto Salaberry, pero nosotros en nuestro litoral tenemos una diversidad de puertos, uno de pequeño tamaño, se puede decir, otros de gran tamaño, en caso de sea Callao o sea Matarani, pero dentro de esta gama de puertos que tenemos y de tamaños, ¿son los suficientes que tenemos? ¿Necesitamos más puertos? ¿En qué manera? Sí. En realidad la presencia de los puertos responde exclusivamente a una razón económica. En la medida de que se crezca la demanda de puertos, se va a incrementar la oferta. La parte que nosotros podríamos ver sería desde el punto de vista exclusivamente de la dinámica costera, de modo de que la construcción de este puerto no afecte al resto de la infraestructura costera que se plantea en el país, ¿no? Tenemos ahorita, por ejemplo, el caso de la planta de tratamiento de La Chira. La planta de tratamiento de La Chira está al sur de la playa de la Herradura, y se tuvo que construir un espigón encima de la tubería de descarga de la planta. Entonces eso hizo de que automáticamente ya el transporte de sedimentos que venía proveniente de los aportes del río Lurín y que pasaba, digamos, por Playa Venecia y por las playas de Villa, ya no tenga posibilidad de acceder hacia la playa de la Herradura. ¿Fueron desviados? No, fueron interrumpidos.
Ya. Sí, ya están ahí, no tienen posibilidad de pasar, ¿no? Hay otra terminología que a veces se utiliza en la parte de marítima, el dragado. Entonces, ¿en qué consiste el dragado en este caso? Bueno, el dragado se utiliza mucho como, en realidad es una modificación del fondo marino para permitir la navegación de barcos. Ya. Eso es, básicamente se trata de eso, ¿no? Se puede hacer dragado en la zona de fondeo de las embarcaciones, en los muelles o en los canales de acceso, los canales de acceso a los puertos. Generalmente dragado tiene un equivalente coloquial que es drogado, porque una vez que se hace un dragado, se va a tener que hacer constantemente, se tienen que planificar oleaje, dragados periódicos. Ya. Como si fuese un mantenimiento Sí. ¿no? Sí. Ya. Dentro de estos, los terminales que tenemos y a veces utilizamos multiboya, ¿no? Sí. ¿A qué significa? Bueno, los terminales multiboya son una solución muy práctica para, digamos, para carga o descarga de productos líquidos. El sistema de multiboya permite que la embarcación se fije fondeada en el mar y el producto que va a ser descargado o cargado va por una tubería que va desde unos almacenes o tanques de almacenamiento en tierra y a través de la tubería llega hasta un extremo flexible que se amarra a una boya. Yeah. Entonces la embarcación toma ese extremo flexible y lo conecta a su sistema de bombeo de tal manera que haya una conexión directa del producto y se pueda, digamos, o cargar o descargar. Hay otro punto que a veces trae a colación lo que sucede, por ejemplo, en la Costa Verde en cuanto a los derrumbes que hay, el mantenimiento que se debe dar a todo ese acantilado. ¿Qué propuestas hay, por ejemplo, en ese sentido? Bueno, por supuesto que los taludes que se ven en Costa Verde son peligrosos para la gente que va por la parte de abajo porque es piedra de canto rodado que está rodeada, digamos, la amalgama, son sedimentos finos, generalmente son arena con tierra y con material muy fino, con limos. Eso hace que por efecto de la acción del viento, eventualmente las piedras, los cantos rodados que están ahí atrapados, eventualmente quedan liberados y caen. Obviamente ahí parece que la mejor solución sería tener eso protegido con algún tipo de concreto o con una pantalla atirantada o alguna solución estructural de ese tipo, de modo que se asegure de que ese material no va a caer sobre la gente que circula en la parte inferior. Pero como eso significa una inversión grande, generalmente estas inversiones tienen que estar juntas con instalaciones en tierra de infraestructura que aseguren el retorno a la inversión. También hay otros proyectos, otras estaciones que están realizándose en la Costa Verde, por ejemplo, ese de ganar terreno al mar. O sea, sí. Esto que durante estos últimos años, como se ha ganado bastante el mar, se ha hecho zonas de juego, se ha ampliado lo que es el tránsito de vehículos. Ese es en base seguro, no es que el mar por lo bajo pueda estar ahí calando la estructura de esas construcciones que se están realizando. Inclusive hay muchos restaurantes y juegos que se están realizándose, ¿no? Sí, es correcto. Yo creo que nosotros los que tenemos un poquito más de años nos debemos de acordar que la parte de Costa Verde, que siempre ha estado en erosión, tuvo este gran impulso. Este proyecto de Costa Verde fue cuando estaba en la alcaldía el señor Bedoya Reyes. Exacto. Que inició las obras del Zanjón, el Paseo de la República, y el material de que se había extraído de ahí, de esta parte, fue el que fue para el proyecto de Costa Verde. Fue la base. Sí, entonces fue un megaproyecto, fue una cosa muy importante, y gracias a eso se hizo la vialidad de Costa Verde, que dio acceso a todas las playas que habían por allá, ¿no? Pero lógicamente, si está en un proceso de erosión, no hay arena suficiente para la bahía. Es por eso de que la multiplicidad de estos espigones ha permitido de que por tramos sí se tenga un poquito más de arena, ¿no?
Los tramos que no tienen arena definitivamente, que son más o menos de las playas de Magdalena hacia San Miguel y todo este sector hasta la punta, lamentablemente no solamente no tienen arena, sino que el oleaje se ha llevado el material fino, ha dejado solamente los cantos rodados, y que eso es lo que uno ve, digamos, lo que está a la vista, pero en la profundidad es aún peor, porque la pendiente hidráulica natural de una playa de equilibrio ha sido totalmente afectada y todo ese material se lo ha llevado. De modo que si uno avanza, digamos, o ve la batimetría que hay de ese sector, se da cuenta que rápidamente uno consigue un fuerte talud y rápidamente las profundidades llegan a 5 metros. Es bastante, puede ser el desarrollo urbano, pero a veces hay consecuencias o no se toman las medidas del caso en este sentido. Muy agradecido por su presencia en este espacio y sobre todo a poder haber aclarado ciertos puntos. Nosotros próximamente podemos estar organizando un curso con el ingeniero para poder aclarar ciertas inquietudes, las dudas que puedan haber quedado y si es posible en una otra segunda entrevista. Muy agradecido nuevamente y con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto.